entrar a la palabra de Dios. El tema de hoy, oiga lo que le voy a decir. Vamos a hablar de así, oiga lo que voy a decir. Los peligros de la tardanza. Así se va a llamar el tema de hoy. Para los que apuntan, los peligros de la tardanza. Y oiga, le voy a contar por qué. Le voy a demostrar hoy, esta mañana, le voy a enseñar todos los riesgos que se corren, según la Biblia, no yo, según la Biblia, todos los riesgos que se corren cuando no sabemos esperar y a veces para nosotros se nos hace tarde, o sea, que ya tardó mucho lo que Dios nos ha prometido. Por ejemplo, le voy a poner, dice el apóstol Pedro, en el libro de Pedro, en la carta de Pedro, dice así: no es que el Señor se haya retardado, como algunos lo tienen por tardanza, o que el Señor ya no vaya a venir. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le voy a decir algo. Muchos sabemos, yo le podría decir, los apóstoles, yo le puedo decir y casi garantizar que ellos esperaban la venida de Cristo en sus días. Y le puedo decir que aun cuando murieron esperando que viniera Cristo otra vez en su segunda venida. ¿No es cierto? Para llevarlos. No fue así. Pero ahora nosotros que estamos en este momento, yo le podría decir, yo no, solamente le pregunto, ¿ya se tardó Cristo en venir? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Ya pasaron 2000 años. Tal vez sí. Tal vez yo le podría decir, si hablamos cronológicamente, tal vez sí se ha tardado en años, en cronología. Pero si lo hablamos espiritualmente, no. Le voy a explicar por qué. El Señor no se ha tardado. Porque si nosotros lo vemos, según a nuestros días, y también según el apóstol Pedro, dice que lo que para nosotros son 1000 días, para el Señor es un día. El Señor dijo, yo vengo en el tercer día, entonces no ha tardado, ya viene. ¿No es cierto? Ya viene. Pero ¿qué es lo que ha pasado en todo este tiempo con toda la gente, con todos los cristianos? ¿Qué ha pasado en estos días? Oiga esto que le voy a contar. ¿Qué ha pasado al ver que han pasado 2000 años y Cristo no viene? Muchos se han desanimado, otros se han enfriado. Ahí le va otra. Otros incluso se han apartado y han dicho así, no, pues todavía falta mucho, todavía me da tiempo de pecar, de hacer, de ir fiestas o hacer aquello, y ya cuando ya esté yo viejito, me arrepiento. A lo mejor alguien te ha pensado así, porque lo han tenido, ¿qué? Por tardanza. Y vuelvo a repetirle, el mismo apóstol Pedro dice, no es que el Señor lo tenga por tardanza, sino que es paciente con nosotros. ¿No es cierto? Ahora, hay riesgos. Dentro de esos riesgos, muchos de los que perdieron, el tiempo, en el tiempo perdieron la promesa, en el tiempo perdieron el momento que Dios tenía para sus vidas, oiga lo que voy a decir, cayeron. Yo le podría decir, mire, usted va a recordar Saúl. La Biblia dice que Samuel se tardó en venir. Y como se tardó, Saúl, ¿qué hizo? Se desesperó. ¿Qué más hizo? Ofreció holocausto. Hizo cosas o locuras que Samuel después le dice, locamente has hecho. ¿No es cierto? Ahora, en esa tardanza, porque se tardó, él cometió, vamos a usar la frase, él cometió locuras. O hizo locuras. Pero viene esto. ¿Qué consecuencias llevó Saúl de haberse, voy a decir la frase, de haberse perdido en la tardanza? Dios lo desechó. Y de ahí, yo le puedo decir que a partir de ese momento, dice incluso que Samuel le dijo, hoy el Señor ha quitado el reino de tus manos. Se da la vuelta a Samuel, y Saúl se avienta sobre su vestido, al grado que dice que le agarró y le rompió. ¿No es cierto? Le rompió la túnica. Le dijo, así como tú has roto, el Señor ha roto hoy tu reino. El Señor lo desechó. Podríamos ir a las consecuencias. Pero ¿dónde comenzó? Al grado que comenzó, oiga decir, poco a poco, su caída, hasta que cayó. Vamos a ver, y vamos a entrar, lo vuelvo a decir, como introducción, para ponerle un cimientito, vamos a segunda de Samuel, en el capítulo 1, segunda de Samuel, en el capítulo 1, en el versículo 25. ¿Ya lo tienen? Y dice David, como han caído
No es pregunta, es signo de ¿qué? De admiración. Dice, como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas ¿de qué? De guerra. Si nosotros le ponemos atención, mi amado hermano, David, oiga lo que dice, David está hablando de Saúl y de Jonatán, ¿no? Pero oiga lo que dice que estos perdieron, en el caso de Saúl, se desesperó. Ay, escribí mal. Vamos a corregirlo. Se desesperó. ¿En dónde? En la tardanza. En la tardanza se desesperó. Oiga lo que dice, y trajo como consecuencia trajo su caída. ¿No es verdad? Pero yo lo voy a demostrar ahorita, porque le voy a hablar de varios personajes que se tardaron y que cuando se tardaron cometieron locuras. Mire, mi amado hermano, si nosotros caemos en pensar que Dios o que Cristo ya se tardó, vamos a caer en eso mismo. Yo le decía, muchos se han desesperado porque, voy a decir la frase, a lo mejor ya se tardó en que usted pueda ser prosperado. Tal vez para algunos ya se tardó Dios en contestar a una oración de ustedes. A lo mejor ustedes han dicho, Señor, yo cuántos años tengo pidiéndote por el... Voy a poner una frase. Esos padres que dicen, Señor, yo cuántos años tengo pidiéndote por mis hijos para que se salven y tú no me contestas. Y muchas veces el que no ven una respuesta que sus hijos sean salvos, los lleva a ¿qué? A apartarse, a caer, porque siempre van a caer. ¿En cuál sería la primera caída? En la duda. La primera caída sería la duda. Siempre va a haber una caída. Por eso le digo, los peligros o los riesgos de la tardanza. ¿Cómo le dije que se va a llamar? Los peligros de la tardanza. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque si nosotros no esperamos, aunque nosotros o para nosotros ya se haya tardado, podemos caer ¿en dónde? En los peligros. Y eso va a tener una caída. Yo le vuelvo a decir, vamos a suponer, la esposa que está pidiéndole, Señor, cambia a mi esposo, Señor, que mi esposo venga a tus pies. Y a lo mejor han pasado 20 años y su esposo no se convierte a Cristo. Y al contrario, cada día lo ve más borracho y más perdido y más grosero, y más mujeriego. ¿Esa persona qué puede pasar? ¿Caer en qué? Pero ¿cuál peligro sería? ¿Pero cuál sería el peligro? Apartarse. Porque si a lo mejor Dios ni me escucha, se podría apartar. Dije, a lo mejor puede caer en la duda, en la incredulidad, de que no, ya cuánto tiempo y Dios no va, creo que Dios me va a contestar. Hay muchos riesgos. ¿No es cierto? Y yo quiero decir, realmente nosotros, mi amado hermano, podemos ver que hay muchos peligros. Yo puedo decir, en el caso de Saúl se desesperó cuando dice que Samuel no venía. Y él empezó, dice que incluso, hoy que lo vamos a ver, porque lo vamos a hablar detalladamente, pero los errores de Saúl fueron primero caer en la desesperación, en el miedo, porque dice que como vio que todos se le desertaban, ¿se acuerdan de eso? Cayó en el miedo. Otra cosa, en actuar ¿qué? Precipitadamente. ¿No ha pasado eso? ¿Qué hago? Y bueno, actuamos y después sí, me hubiera esperado, porque actuamos ¿cómo? Desesperados por la misma ocasión, por el mismo momento. Hay muchos riesgos en los que nosotros, pero yo le decía, siempre va a haber una caída. Mi amado hermano, si yo le hablara de todos esos caídos, mi amado hermano, yo le podría decir, mi amado hermano, que realmente Dios siempre a veces lo permite. Le voy a decir, ¿para qué? Dios no quiere que tú caigas. Definitivamente Dios no quiere que tú caigas. Y yo le aconsejo, hermano, que usted cada vez que sienta miedo o duda o que esté sintiendo que puede caer, clame a Dios, invoque a Dios y pida a Dios para esperar y para confiar. A veces podemos caer por el miedo, la desesperación, por la falta de dinero, porque a veces estamos en situaciones, mi hermano, o a veces nos metemos en situaciones, pero créame que a veces Dios lo permite para que usted aprenda de eso, para que usted pueda fortalecer su fe.
Aunque usted sienta que estoy por punto de perder mi casa si no pago, no se preocupe. Si aún es la voluntad de Dios que usted va a perder la casa, la va a perder. Porque esa es la voluntad de Dios. Pero Dios detrás de eso, a lo mejor va a llorar, pero después va a venir algo mejor. Porque Dios tenía a lo mejor un momento que usted aprendiera aún a veces de perder la casa, el carro, X situación, por no pagarlo. De verdad, créanmelo. A veces es bien difícil. Créanme lo que estoy diciendo. Es bien difícil. Pero tenemos no caer en la desesperación de la tardanza. ¿No es cierto? Vamos a ver el primer ejemplo en la Biblia. Póngale atención. ¿Qué hizo el pueblo? Y vamos a ver los riesgos y los peligros de la tardanza. ¿Qué es lo que los llevó a que ellos cayeran en la tardanza? Vamos a ver, ¿qué le parece Éxodo? En el libro de Éxodo, vamos a recordar este pasaje. En el libro de Éxodo, en el capítulo 30... ¿30 le dije? Sí. Perdón, 32. 32:1. Vamos a ver el 32:1. Capítulo 32, verso 1. Vamos a ponerle acá. A ver si. ¿Ya lo tiene? Y vamos a hablar de Moisés. Ponga la atención. ¿Quién me lo lee? Dale, alguien me lo lee. Y Dios, viendo el pueblo que Moisés tardaba. Aquí, viendo el pueblo que Moisés, ¿qué? Usted va a recordar que Moisés es figura de ¿quién? Figura de Cristo. Cuando Moisés nació, mataron a muchos niños. ¿Sí se acuerdan? Jesús cuando nació, murieron muchos niños. Si usted lo recuerda, Moisés, mi amado hermano, es figura del libertador. Cristo es el libertador. ¿No es cierto? Hay muchas enseñanzas que Moisés nos habla de la figura de Cristo. Y dice que entonces, viendo el pueblo, ¿no dice así? Viendo el pueblo. ¿Quién es el pueblo? La iglesia. Viendo el pueblo, viendo la iglesia, que Moisés tardaba. ¿Cuántos ha tardado Jesús? 2000 años. O 2020, para ser exactos, ¿no? Viendo el pueblo que Moisés tardaba. Sí, descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Sí? Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro. Brínquense al versículo 7 y vean lo que dice cuando Dios ya habla de ellos. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Uno de los peligros, ahorita vamos a hacer la lista, pero uno de los peligros de caer en la tardanza o desesperarnos en la tardanza es que la gente, ¿qué le pasa? Se corrompe. Dijo, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Verso 8. Pronto se han apartado del camino. El que se desespera en la tardanza también termina ¿qué? Apartado. Vamos a ver. Ahora vean lo que dice. Vamos a ver todo. Moisés dice que tardó en descender. Así dice la palabra, ¿no? En el verso 1. ¿Sí o no? ¿Cuánto tardó? 40 días. Y aquí viene con otro color. Y el pueblo, vamos a verlo. Vamos a ver todas las consecuencias que trajo esto. Póngale atención. Moisés, estamos hablando que es figura de Cristo. Dice que Moisés tardó ¿en qué? Cristo ha tardado ¿en qué? En descender. Nosotros, yo todos los días digo al Señor, despierto y digo, mira Señor, gracias por darme otro día, pero te digo la verdad, Señor, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Porque yo ya quiero irme contigo. Yo ya quiero que tú vengas por nosotros. A lo mejor el Señor te va a decir, no, hijo, todavía te falta un chorro, entonces, ¿cómo voy a ir? A lo mejor te quedas.
No sé, a lo mejor pueda decir algo el Señor. O el Señor diga, no, hijo, tal vez estoy esperando que termine mi pueblo de moldearse, que mi pueblo termine de ser fogueado, de ser moldeado, de ser hecho a mi imagen. Por eso todavía estoy esperando un poquito. Tal vez, yo no lo sé. Pero dice que entonces Moisés figura de Cristo. Dice que Moisés tardó en descender. Cristo ha tardado en descender. Para ser exacto, vuelvo a repetir, 2020 años han tardado. Pero no es que Dios ya no vaya a venir, Cristo ya no vaya a venir. No es que Dios nos engañó y ahora digan, como dice que en el libro de Pedro, que en los últimos tiempos habrá muchos burladores. No es que el Señor diga, no, que digamos nosotros, no, pues ya tal vez ya no venga. No, el Señor sabe cuándo es el momento de Él. Porque tal vez yo le voy a decir, si tal vez el Señor no viniera mientras yo vivo y yo muero, pues yo estoy esperando todavía que cuando me entierren, cuando venga Cristo me va a sacar de la tierra y me va a llevar con Él. ¿No es cierto? Pero dice entonces, cuando yo le hablaba de los riesgos, de los peligros de la tardanza, cuando el pueblo vio que Moisés, ¿qué hacía? Tardaba en descender. Verso 1, otra vez, por favor. ¿Alguien me lo lee? A ver, alguien por acá ahora. Alguien de por acá, de este lado. A ver, verso 1, alguien de por acá. ¿Quién me lo lee? Nomás no sean montones. Aquí, viendo el pueblo que Moisés, ¿qué hizo? Como el tema se llama los peligros de la tardanza o los peligros dice que Moisés tardaba en descender, tardó en descender. ¿No es cierto? Pero ¿quién lo vio? El pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Cuáles fueron lo que hizo? ¿En qué cayó el pueblo? Primero, vamos a hacerlo, una lista. El primer punto que ellos hicieron, ¿cayeron qué? En idolatría, ¿no? No, en las viejas. Ellos venían de Egipto. En Egipto era normal tener ¿qué? Muchos dioses. Por eso ellos dijeron, a ver, yo le voy a decir, ¿por qué hicieron un toro? ¿Por qué hicieron un becerro? ¿Por qué no? Yo quiero decir, solamente una pregunta, ¿por qué no hicieron un águila? Solamente estoy preguntando, ¿por qué no hicieron un borrego? ¿Por qué precisamente tuvo que ser un toro o por qué precisamente tuvo que ser un becerro? ¿Sí? Porque allá lo adoraban, porque en Egipto adoraban al becerro. Por eso para ellos era ¿qué? Común. Pero yo puedo decir, las viejas costumbres fueron idolatría, ¿no? Mire, aquí le voy a decir, porque aquí entran muchas cosas. Muchos cristianos que empiezan bien contentos y al ver que, voy a explicar algo, tal vez no están esperando la venida del Señor, pero tanto tiempo han estado orando, Señor, prospérame, Señor, bendíceme, Señor, dame una casa nueva. Y al ver que no, Señor, ya tengo 20 años, ¿no? Se empiezan, poco a poco a desesperar, empiezan a caer en los peligros de la tardanza, y yo le voy a decir algo, y empiezan otra vez a regresar, a sus viejas, empiezan otra vez a tomar, empiezan otra vez a decir groserías, empiezan otra vez a caer en las costumbres de llevarse de doble sentido, empiezan otra vez a decir maldiciones, empiezan poco a poco, otra vez empiezan a involucrar en la música. Cuando ya los ven, ya están en las fiestas y en las costumbres. Y uno dice, pues, ¿cómo estamos? Hace días yo prediqué en San Martín, le di una enseñanza a los pastores, y dentro de la enseñanza, porque el hermano me acompañó, y dentro de la enseñanza que di, hablé que el pueblo, que los pastores deben de no enseñarle a la iglesia costumbres, y hablé de que no tienen que enseñarle las costumbres. Por ejemplo, yo hablé de la Navidad, y hablé del 10 de mayo, la quinceañera, y no sé cuántos hacen, de verdad. No solo con los cumpleaños. Y yo les decía, ¿qué? ¿Por qué están cayendo? O sea, no se supone, el apóstol Pablo nos dice en el libro de los Efesios, dice, si vosotros habéis muerto en Cristo, ¿por qué otra vez se sujetan a los rudimentos del mundo? ¿Por qué otra vez se sujetan a las costumbres y a las... ¿Sí lo ha leído o no? Sí. ¿Efesios qué? A ver, Efesios, me parece que es capítulo 3, ¿no? A ver, vamos a ver. Efesios, en el capítulo... Mire, en el capítulo 4,
¿Ya lo tienen? En el capítulo 4, en el verso 20. Más vosotros, o sea, que la palabra vosotros son ustedes, más ustedes no habéis aprendido así de Cristo. Vean lo que dice. Dice, ¿no habéis aprendido así de quién? O sea, ¿usted cree que Cristo andaba en los 15 años? ¿En la Navidad? ¿El Día de la Madre? Digo, ¿en las fiestas? Dice, sí, si ustedes habéis aprendido de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre según Cristo, según Dios, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual desechen la mentira, hablen la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿No es cierto? Y realmente, mi amado hermano, yo le podría decir algo. Ay, a ver, déjenme ver, hay otro verso. A ver, vamos a ver este. A ver. Vaya al libro de Colosenses. En el capítulo 2, en el versículo 20. ¿Ya lo tienen? A ver si tienen otra versión. Si tuvieran otras versiones mejor, nos van a ayudar mucho, ¿eh? Porque vean, el verso 20 lo van a entender muchas veces mejor. Vean lo que dice. ¿Ya lo tenemos? Amén. Verso 20, léalo conmigo, dice. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, y hace la pregunta, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen, ¿qué dice? Valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Dice, si de veras has muerto en Cristo, dice, ¿por qué otra vez vives, haces, te sujetas, llevas las prácticas, las tareas, las costumbres del mundo? Es lo que está diciendo. Le da gusto a la carne. Le dan gusto a la carne. A ver, ¿tienen otra versión? La Dios habla hoy. ¿Cómo dice? Verso 20. Ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. ¿Por qué, pues, viven como si todavía fueran del mundo? Aquí, el traductor de esta versión, la Dios habla hoy, dice, si ustedes dicen que ya son cristianos, ¿por qué todavía viven? ¿Por qué todavía hacen las cosas del mundo? ¿Cuáles cosas del mundo? ¿Viejas qué? Dígame, ¿cuáles son las viejas costumbres? El mole. Usted lo dijo, hermano. Es verdad. Ok, dígame otra vieja costumbre. ¿No dijo eso? ¿Otra versión? ¿Tienen otra versión? ¿Las Américas? A ver. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. ¿Por qué? Como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como... Así que preceptos tales como... Está diciendo esa versión. ¿Tienen otra versión? La internacional. A ver. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Ok, dice algo así. Mucha gente me ha tocado ver que me dicen, ay, pastor, yo no quiero, pero es que mi familia me está presionando. ¿Por qué les obedeces? ¿Y por qué caes en eso? ¿Tú a quién quieres agradar? ¿A tu familia? ¿A tus amigos? ¿A tus hermanos, tus primos, tus compadres? ¿O a Dios?
Entonces, aunque tus vecinos, tu familiar, tu papá, tu mamá, tus hermanos, te estén presionando, hay que hacerlo. Mire, ¿qué debemos hacer? ¿Sabes qué? Perdóname. Yo ahora no hago eso. Porque entonces estamos cayendo en la tardanza de lo que el pueblo le pasó. Ahorita vamos a la lista. Regresa a Éxodo 32 y va a ver cuánta barbaridad hicieron. Vea, vamos a regresarnos a Éxodo 32 y vamos haciendo, dice que primero regresamos, hicieron su ¿qué? Su becerro de oro, ¿verdad? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya qué. Si usted le pone atención, aquí hay algo. ¿Se acuerdan que yo, mire, échele ojo, míreme a mí, míreme aquí al pizarrón? ¿Se acuerda que le dije que Saúl, cuando cayó en la tardanza, fue como que marcó su caída? Yo le hago una pregunta. Échele ojo a lo que le voy a decir. Dice Salomón en el libro de Eclesiastés, dice así, Salomón, he visto pobres comportarse como ricos. Dice, y he visto a ricos comportarse como pobres. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Usted ha visto a alguien que no tiene dinero, pero así como que se cree así como, no, yo vas a ver dentro de poco, voy a comprar un avión. O como que son muy presumidos, ¿verdad que sí? Pero uno dice, pues no tiene triste. Creo que son argentinos, creo eso, ¿no? Nos van a ver por internet, ¿no? Que nos perdonen los argentinos, ¿no? Que soy yo, ¿no? Y entonces oigan decir, dice, sencillitos. Pero oigan decir, y uno dice, ¿qué onda? Pero ahí va, dice Salomón, he visto pobres comportarse como ricos. Y ricos comportarse como pobres. Yo le voy a decir uno. He visto levantados comportarse como caídos. Y he visto caídos comportarse como levantados. Se lo voy a explicar. Puede haber muchos de nosotros que no nos hemos dado cuenta y a lo mejor estamos caídos. Le voy a explicar. Tal vez puede ser muchos de nosotros. Yo le hago una pregunta. ¿Ya vio cómo está Aarón en ese versículo? ¿Ya lo vio Aarón cómo está en ese versículo? En el verso 1, ¿cómo está? Caído. ¿Por qué caído?